Me parece a mí, es mi punto de vista. No sé qué dice Eric. Bueno, pastor, ¿por dónde empezar, no? Jesús dice que nació de mujer para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, ¿no? Gálatas 4:4. Y además, Hebreos 9:15 dice de que Jesús es el intermediador del nuevo pacto para redimir a aquellos que estaban bajo el primer pacto. Entonces, ahí también los tiempos juegan un papel importante para señalar cuándo se darían todas estas cosas, ¿no? Es decir, para hablar de pecado necesitamos hablar de la ley de Moisés, porque el pecado es el quebrantamiento de la ley. Y que Pablo en 1 Corintios 15 señala que el pecado toma poder de la ley, pero que a la aparición del Mesías y la iniquidad de Jacob sería lavada, sería terminada. Pero ¿cuándo pasaría eso? Acorde a lo que señala Mateo 16, 27 y 28, era mientras algunos de los apóstoles todavía continuaban aún con vida. Mateo 10, 23 nos dice de que el Hijo del Hombre vendrá en poder y gloria, mientras los apóstoles no terminarían de recorrer toda la ciudad de Israel. Y en Mateo 24, 32 al 34, Jesús le dice a los apóstoles que ellos verían todas las señales y que de cierto os digo que no pasará esta generación. Esa generación se entiende un periodo de 40 años de ventana, y el término de 40 años también es simbólico para el hebraísmo, ¿no? 40 días. ¿Tú Eso eres de... de raíz hebrea, Eric? ¿Tú eres de raíz No, no, hebrea? no, yo Ah, más que no. todo Ya. me No, no está considero... muy bien porque tú estás diciendo que los israelitas No, estaban Eric en es un esa estudioso época. de toda, o Sí, sea, porque conoce está diciendo papiros, que, conoce todo, Eric. ya, está diciendo que No, los Eric es israelitas. un académico, podemos decir. Aquí no Pero me igual le escucha vamos usted, a dar pastor. palo también. No me Ya, escucha, ya le hacemos una cumbia ahí. no me escucha usted, pastor. No me escucha, parece. No, no, pero está bien. Yo entiendo, a ver, Eric, para poner ¿Pastor me en escucha? contexto el tema de la salvación. Por un hombre entró el pecado. No puede ser que entró por Jacob. No me escucha. Por un hombre sabemos que es Adán. Y por un hombre entró la vida. Por lo tanto, el Cordero fue inmolado ante la fundación del mundo, no ante la creación, sino cuando entró el hombre a este mundo ya con pecado. El Cordero fue inmolado un poco antes porque lo visten a Adán y a Eva y lo sacan. Es decir, si este Cordero va a representar todos los tiempos, tiene que ser salvo aquellos que todavía no habían nacido en Israel. Sí, pero como digo, pastor, necesitas la ley de Moisés. La ley de Moisés señalaba el pecado. Entonces, ¿cuándo el sacerdocio levítico dejó de funcionar juntamente con el templo? En el año 70, que es el periodo donde termina los 40 años, entendiendo que la predicación de Jesús empezó en el año 30 y el 32, 33 fue crucificado, y se da este periodo de 40 años. Y es más, podemos incluir el año 73, que es la caída de Masada, donde el último enemigo sería destruido, como señala también el Salmo 110, ¿no? Pondré estrados a tus pies hasta que tus enemigos se pongan a tus pies. Entonces, es necesario para hablar de pecado la ley de Moisés. No podemos hablar que sin ley no hay pecado. Pablo también lo menciona en Romanos. Entonces, y es más, si hablamos de pecado y hablamos de la ley de Moisés, ¿a quiénes se le fue dada esa ley de Moisés? ¿Quiénes estaban en el monte de Sinaí recibiendo la ley de Moisés? No, claro, yo te entiendo que Gentil nunca tuvo la ley de Moisés, pero sí, Romanos 1:18, los gentiles por naturaleza tenían una ley. Y Pablo condena a los gentiles sin la ley de Moisés por la ley de la conciencia, porque se manifestó Dios mediante las cosas hechas y ellos no quisieron entender, entonces Dios los entregó una mente reproba. Pero después viene la ley de Moisés, que es para los judíos, y bajo ese sacrificio, ese sacerdocio, viene a morir Jesús. Pero Jesús, aparte que muere por todo Israel, es lo que va a hacer al resucitar, es la promesa que los pueblos, las naciones correrán a él por fe, los que van a creer. Para eso se predica en todo el mundo. Es decir, que el pecado sí está del principio, porque si no, Adán como transgredió una ley. Si no, no lo hubieran sacado. Sí, entiendo, pastor. En Romanos Pablo habla de que la conciencia, ellos harían algo que la ley indicaba que tendrían que hacer. Pero si vamos a Deuteronomio también, ahí tomamos que dice de que
los israelitas tendrían que tener la ley en su corazón, ¿no? Circuncidados la ley en su corazón. Por eso es que cuando los israelitas fueron dispersos, sabían de que tenían eso en su corazón, ¿no? Y luego aparece Pablo, en el caso de Cornelio, que he estado leyendo en el chat, dice que no estaba circuncidado. Y Pablo dice, la circuncisión no es nada, lo importante es que seas simiente de Abraham. Y si eres simiente de Pero Abraham, Gálatas eres de dice para Cristo. los Gálatas no. Gálatas para Gálatas no. ¿Cómo? Los Gálatas sería para los Gálatas no, igual que el romano que citaste. Bueno, los Gálatas, si vamos a la primera de Pedro, versículo 1, manda su carta a los de Galicia, que eran los Gálatas, y les dice a los expatriados de la diáspora, es decir, Ya. israelitas Espera, esparcidos. eso te pregunté, que no sé si el pastor no me escuchaba, parece, pero te pregunté, tú dices que no eres tribu perdida porque tú dijiste que los israelitas estaban ahí. Disculpa, yo no lo escucho a Hugo para nada, pero no sé si lo que está No sé hablando no lo por qué escucho. será. No sé por qué será. Pero tú dices que los israelitas estaban ahí. Dices que estaban ahí porque eso mencionaste. Entonces no puede ser de raíces hebreas. Obvio que no, porque está diciendo lo contrario. No te entiendo. ¿Qué es raíces hebreas? No pensé que tú eras del movimiento No, raíces hebreas no, como lo no, que creo Omar. no, No, porque tú no, estás diciendo que los israelitas sí estaban ahí. Tú eres contrario a lo que ellos enseñan. no sé qué enseñarán ellos, Hugo, pero lo que te digo es, como mencionó el pastor, me conoce que soy académico y no tengo, me voy más sobre todo por la objetividad que por mi fe, ¿no? Yo también tengo una fe, sin embargo, trato de analizar no solamente la Biblia, sino también los rollos de Qumran y los libros apócrifos, Ah, claro. Enoch, etcétera, ¿no? O sea, los Pero libros ¿tú crees que gnósticos la también. Biblia, tú crees que la Biblia es fuente de doctrina para nosotros? Porque me dio la idea que estaba tratando de decir otra cosa tú. Como te digo, Hugo, esa es tu decisión, yo no puedo interponerme ahí. Pero no me puedes decir si es tu opinión. Pues, o No, sea, tú me dices, no, yo no la yo, considero fuente de doctrina, es no, yo válido. lo único que te dije es que yo leo lo que está escrito y lo que Pablo señala es que le está mandando una carta a los santos esparcidos hace 2000 años. Eso es todo. Ya, claro. Entonces, pero para mí sí es fuente de doctrina, yo lo digo abiertamente. Para mí el Está canon bien, bíblico está ahí, es fuente de doctrina y yo lo puedo citar porque es canon. está bien, Hugo, y te felicito por eso, es tu decisión. Yo no me puedo interponer en eso. Yo considero que los santos que menciona ahí son los israelitas, de Sí, acuerdo a Salmos 148, versículo 14, Salmos 50, versículo 5, exacto. de Eso acuerdo es a verdad. Deuteronomio 7, 6, los santos que mencionas ahí son israelitas. Sí, claro, claro. Éxodo 19:6 también menciona Moisés hablando a lo Israel, nación santa, ¿no? Por eso les da la ley para que sea separada de los pueblos. Y entonces cuando entiendes quiénes son los santos en el Antiguo Testamento, eso te lleva a saber quiénes son los santos en el Nuevo Testamento. Así es, correcto. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos aquí, Eri? Y ya le voy a dar lugar a mi hermano peregrino que tiene la misma facha mía, tuvimos la misma placenta, la misma bolsa, nacimos iguales. ¿Sabe cuál es el problema ahí? Que ahora no podemos distinguir cuál romano era israelita o cuál no, porque Sí, con eso podemos llegar a una conclusión que todos los romanos eran israelitas y ahí estamos es en más verdad. problemas todavía. Es verdad, pastor, ¿no? Bueno, la idea era que ya la casa de Israel había sido absorbida entre las naciones y ellos habían perdido su identidad, habían dejado de ser pueblo, habían dejado de tener promesa, pero para eso tenía que venir el Cristo para reunificar y es que ese pueblo vuelva a ser pueblo. Esa era la misión de Pablo, dice él, la misión. Saludos, buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Bueno, saludos a Omar, saludos a Hugo, a Eric, bendiciones, pastor, a todos los del chat. Estaba yo también preguntando ahí abajo, Eric, si eras de raíces hebreas, porque sí, bueno, ya escuché que no, pero definitivamente tienes muchos argumentos de raíces hebreas. Ay, Definitivamente. Tienes es muchos judaizante, una palabra judaizante. Raíces hebreas encubierto. Entonces, Eric, escuché decir, hablando de la simiente de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Creo que tienes entendido que esa simiente es el pueblo de Israel. Sí, ok, Eric. Sin embargo, Gálatas 3:16 nos dice que la simiente es Cristo. Entonces, si bien a este Abraham se le dan promesas y se le dan pactos, lo que se le promete a Abraham de acuerdo
a su línea, vamos a decirlo, carnal, humana, sanguínea, todo eso se cumple en el pueblo de Israel. Sin embargo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumple en Cristo, no es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después Romanos precisamente nos está diciendo en el capítulo 11 que todos esos israelitas que son descendencia de Abraham tienen que creer por la fe en el Mesías. Si ellos no creen por la fe en el Mesías, que fueron las ramas desgajadas. Por otro lado, también Juan 1, 12 y 13 ya nos está anunciando que el pueblo de Dios, que el Israel de Dios sería solamente por medio de la voluntad de Dios, donde ya no tendría nada que ver, en este caso, el linaje sanguíneo. Entonces, ahora, la entrada a los gentiles no es algo nuevo del Nuevo Testamento y tampoco es algo que la Biblia mencione que todos los gentiles que llegarían a la salvación fueran israelitas, porque la misma Biblia nos dice, tanto en Gálatas como en Efesios, como en Colosenses, que esa salvación a los gentiles estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Entonces, por ahí nosotros vemos la entrada a los gentiles. Claro, el Señor viene primero por los judíos, y Pablo lo dice, primero el judío, luego el griego, pero definitivamente entra tanto el judío, tanto el israelita que cree, como el gentil que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, porque ya estaba anunciada esa salvación también para ellos. Sí, gracias, Peregrino. Antes de poder desarrollar, ¿de qué necesitaban ser salvos? ¿O de qué necesitan ser salvos? Del pecado, de la condenación. Ya, si hablamos de pecado nuevamente, necesitan la ley de Moisés. Claro. ¿A quiénes se les fue dada la ley de Moisés? Al pueblo de Israel le está la ley de Moisés, pero el pastor ya también te mencionó que Pablo acusa a gentiles y a judíos. En el capítulo 1, Pablo acusa a toda la humanidad. Acusa a toda la humanidad. A todos los hombres, dice. A todos los hombres, todos los hombres, es toda la humanidad. Sí, ahora, es como que acá lo que estamos en el chat, yo diga, a todos les digo buenas noches. Y que luego alguien haya escrito eso y se lo manda a ustedes, pero yo me estoy refiriendo a ustedes cuando digo todos. No estoy diciendo a todos el género humano. A todos los hombres que están acá, buenas noches. ¿Significa que yo estoy diciendo eso también de acá a 2000 años a las personas que vivan en 2000 años después? Entonces... Solo una cosa, me voy a retirar, así que gracias a todos, gracias a Eric, bueno, ahí las diferencias no son nada personal, así que gracias por la conversación. No, igual, gracias a ti. Omar, muchas gracias, voy a ir a comer, es que uno se cansa, no sé cómo, Omar no está cansado, yo estoy cansado ya. Así que Peregrino, Pastor, saludos. Luis Camacho creo que está ahí, así que nos vemos, no sé si van a seguir, después a lo mejor subo. Gracias Omar, después quedamos de acuerdo para conversar otro tema a lo mejor. Nos vemos, saludos. Bendiciones, Hugo. Saludos, Hugo. Sí, yo también estoy a punto de retirarme, pero antes de eso, sí entiendo lo que señalas, Peregrino, que eso estaba predestinado, pero en las profecías hay que ver a quiénes se dirigía los profetas con esa predestinación de salvación. ¿Quiénes eran ese pueblo perdido? El hijo pródigo, que se fue a las naciones, se ensució en las naciones, y a su retorno pidió perdón, y el hijo menor tuvo celos. Eso está en Oseas. La casa de Israel fue llevada a las naciones y nunca regresaron. Ellos se quedaron sin ley, se quedaron sin Dios, dejaron de ser pueblo y perdieron la esperanza. ¿Pero eso por qué? Porque en Gálatas mismo también dice, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Es decir, que los de Gálatas estaban bajo una maldición de la ley, y ya hemos dicho de que solamente los israelitas habían recibido esta maldición. Deuteronomio 28 te dice las maldiciones de la ley. Levíticos 26 también te habla de las maldiciones de la ley. Y ahí habla de que si tú dejaras de cumplir algún precepto, un estatuto, ordenanza, testimonio o mandamiento de la ley, te caerá las maldiciones. Serás maldito al entrar y salir. Serás muerto, te comerás el fruto de tu vientre, que es tus hijos. Matarán a tus ganados. Serás llevado en cautiverio a las naciones. Serás muerto sin esperanza.
¿Y qué dice Pablo? Aparece y dice, por la fe. Ya no es por la ley, que la ley ustedes no la cumplieron y sus padres tampoco. Es por la fe y Jesús que nos ha redimido de esa maldición de la ley, las cuales nuestros padres habían heredado. Y Claro, ellos son, ese es el sentido de, porque ok. Pablo dice, he cumplido una misión. Segunda de Timoteo 4:17, mi predicación fue a todas las naciones. Primera, Colosenses 1:6, 1:23, toda criatura fue predicada bajo el cielo. Romanos 1:8, la predicación ha alcanzado a todo el mundo. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 24:14? Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, llegará el fin. Y ese fin tuvo que haber llegado en esa generación. Eso es lo que señalan, lo que he podido también varios años. O Sí, sea, sí, yo entiendo eso que dices. Incluso para mí ese juicio fue el juicio del año 70. No tengo ningún correcto. problema con eso. Por otro lado, volvemos a lo mismo, sí mencionas, pero por ahí te brincas los mismos puntos que te mencioné. Cuando Pablo menciona acerca de todos los hombres, no es solamente a los que están ahí presentes o a los que están leyendo la carta, él se refiere a toda la humanidad. Y eso también lo habla cuando menciona, el pastor estaba mencionando el tema también cuando habla de que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Definitivamente está hablando de la humanidad. Entonces, si bien la ley, como dices tú, la ley fue dada al pueblo de Israel y por causa de esa maldición el Señor viene y paga ese precio. Pero en el caso de los gentiles, Pablo los acusa también por la idolatría, por todo el pecado y por toda la maldad en su corazón, y dice, hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Entonces, en ese sentido, por eso es que se da la salvación para judíos y gentiles por medio de la fe, como bien tú lo dices. Si bien Israel va a ser salvo, tan solamente el remanente, también dice no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Entonces, Claro. en ese punto también entran los gentiles, que son el olivo, que son el olivo, ¿cómo? Se me fue la palabra. El olivo injertado. Sí, pero sí, el que no es natural, ¿cómo se le llama? Silvestre, el olivo silvestre. Ok, entonces, ya que es una naturaleza diferente, no pueden ser los israelitas esparcidos, porque el israelita seguiría siendo israelita. Ellos no pierden su sangre, no pierden su carne, no pierden su nacionalidad. Tienen que ser los gentiles que entran al olivo, así también como Israel. Y solo los que entren, tanto de uno como de otro, son los que son salvos, son los que van a ser rescatados, unos de la maldición de la ley también, que obviamente también eso los lleva al pecado, y al gentil que viene también de ser pecados, como lo habla también en Efesios 2, que estaban sin Cristo, sin esperanza, sin ciudadanía, sin pacto, sin nada, sin Dios en el mundo. Bueno, pues a esos dice el apóstol, dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la salvación es para gentil, es para judío, y solamente por medio de Jesucristo, y quien no crea en Jesucristo definitivamente queda fuera. Unos como ramas desgajadas y los otros porque nunca estuvieron ahí. ¿Qué te parece si le damos ¿Puedo chance decir a algo, los que peregrino? llegaron? A Luis Camacho. Así bien rápido, ¿puedo decir algo, peregrino? Bueno, pregúntale a Camacho, estaba ahí antes que tú, a ver. ¿Está por ahí el pastor o ya se fue? A ver, aquí anda todavía, pero dice que te dejó a cargo. Bueno, lo que pasa que el pastor el otro día me hizo una pregunta, ¿verdad? Me dijo que si podía comentar algo de qué opinaba Antonio Piñero de esto, ¿verdad? De cómo ve la predicación en el Nuevo Testamento, se puede decir. Y yo le hice la pregunta, y como ahorita estaba citando ahorita, creo, Eric, de esta ley que se les puso en el corazón. Bueno, yo le hice la pregunta primero, ¿verdad? Él me contestó de esta manera. Jesús vino al pueblo de Israel, vino a unir las dos casas, ¿ok? Vino a los israelitas, los juntó, y él no predicó a los gentiles ahí.
Bueno, después la situación es con Pablo. El punto es, ¿por qué mataron a Pablo si Pablo predicaba la ley de Moisés, la Torá? ¿Verdad? ¿Por qué no lo querían en las sinagogas? ¿Por qué lo desechaban? Bueno, él me respondió esto. Lo digo porque pues él es un historiador, ¿verdad? Él es un historiador, a lo mejor yo no soy académico, por eso preguntaba si estaba el pastor ahí, porque quería darle la respuesta a él. Y bueno, él cita Romanos, que es aquí, ¿verdad? Donde Pablo dice, espérenme, aquí lo tengo rápido, dice, porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, prácticamente está hablando de la Torá, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no tienen la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Bueno, si fuera la Torá, la ley de Moisés, puesta en el corazón y en las mentes, creo que ya no se tendría que predicar más, porque ya Pablo lo estaría diciendo ahí, porque ya estuviera puesta ahí. Pero ¿de qué estaba hablando? Me contesta él, está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Yo sé que para unos van a decir que sí, otros que no, y otros que está mal. Pero dice, esa ley que Dios puso, que cuando a veces se habla de la conciencia, dicen que la conciencia no existe, y yo creo que sí existe la conciencia, porque uno mismo va creciendo sabiendo qué es bueno, qué es malo, si mentimos, si robamos, y si le decimos algo a papá o a mamá, sabemos que está mal, o si le pegamos a alguien, sabemos que está mal. Entonces hay una conciencia que Él puso ya en nuestros corazones. ¿Qué pasó en ese tiempo, en esa revelación a Pablo, a los gentiles, la predicación a los gentiles, el evangelio a los gentiles? Él como historiador dice, bueno, cuando Pablo va hacia Damasco, no sabe cómo se le da esta revelación, ¿verdad? A los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando se habla del evangelio, hay gente que cree que este evangelio que se le reveló a Pablo es el mismo que estaba en el antiguo pacto, que era la ley de Moisés que tenía que predicar. Pero si él hubiera predicado la ley de Moisés, no lo hubieran corrido de las sinagogas hacia los gentiles. Entonces el problema que tuvo fue porque él les dijo, ustedes como gentiles, solo guardando 10 mandamientos, lo que es el decálogo, ustedes no tienen que guardar toda la Torá de Moisés, y los judíos, siendo judíos, siguen siendo judíos, ellos están circuncidados, ustedes no tienen por qué circuncidarse, y al final todos van a heredar la misma tierra. Entonces prácticamente los judíos no aceptaban este mensaje y terminaron al final por matar a Pablo. Bueno, eso era lo que yo le quería comentar, quería comentar al pastor, y ya ahorita la otra participación ya comento un poco más. Adelante, Cogoto. Buenas noches al panel. Oye, Eric, el discurso que das es muy atractivo, pero hay muchas preguntas y te vas a encontrar con muchos problemas en el Nuevo Testamento. Una de estas preguntas va a ser, ¿por qué si el mensaje era tan claro, por qué los apóstoles no lo dijeron así, con todas sus letras? Ustedes son israelitas, ustedes son esas 10 tribus perdidas, ustedes eran los que se perdieron. ¿Por qué no hay un solo texto que lo diga? Porque no hay un solo texto, tienes que hacer inferencias, tienes que tú meter ahí tu interpretación, pero prácticamente en todo el primer siglo no hubo nadie que lo haya dicho. En el concilio de Jerusalén, en el año 50, Hechos capítulo 15, van a estar tratando este tema, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Si el apóstol Pablo, que dice el cristianismo, que conocía perfectamente la Torá y el Tanaj,
¿Por qué no dijo, pues estos son israelitas? ¿Cómo que qué vamos a hacer con ellos? Pues tienen que entrar al pueblo, los tenemos que circuncidar y tienen que guardar la ley. Ese no es el tema de Hechos capítulo 15. Nadie está diciendo que son israelitas. Nadie. De hecho, en ese mismo Hechos capítulo 15, Pedro va a contar la revelación que tuvo en la casa, la experiencia que tuvo en la casa de Cornelio. Y Pedro no dijo nada en este lienzo que se le reveló, en esta visión que tuvo, en esta éxtasis que tuvo. No le dijeron que esos eran tribus perdidas. Es que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Yo no lo veo, yo no lo puedo ver claramente si no es que se hace esta interpretación, hacer estas acrobacias, hacer estas maromas para tratar de meter una idea. Claramente en Efesios siempre va a haber una distinción entre israelitas y gentiles. ¿Y quiénes son estos gentiles? No israelitas. ¿Y quiénes son los israelitas? Los que no son gentiles. Los que estudian la Torah van a entender esto. ¿Qué era lo que separaba al pueblo de Israel de los gentiles? La Torah. La Torah fue entregada para hacerlos un pueblo que fuera separado. Eso significa en el hebreo kadosh, apartados. Así un israelita a cualquier lugar que fuera, sabrían que es alguien apartado, porque es diferente a las demás naciones. Si nos damos cuenta, en varios textos del Nuevo Testamento nos va a decir que esa pared fue eliminada. Ya no hay esta separación entre un gentil y un judío, porque Pablo, su mensaje es este, que de ambos pueblos hizo uno. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay griego, refiriéndose a los gentiles, y ya no hay judío. Todos somos uno en Cristo, hablando de esta familia. Gálatas capítulo 6, me parece que es versículo 12, donde dice que este es el Israel de Dios, este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia. En Romanos nos van a hablar de esto, nos va a hacer la distinción de estos dos pueblos, los gentiles y los israelitas. En Gálatas lo ves, en Efesios lo ves, en Corintios lo ves en todos lados. ¿Por qué el mismo Jesús, cuando se encuentra a la samaritana, todo el mundo tiene que saber un poco del contexto de los samaritanos, estos que sí eran la mezcla de israelitas con gentiles? ¿Y por qué no los aceptaban? Porque ellos habían torcido la Torá. De hecho, en el año 128, los mismos judíos subieron a su monte para destruir su templo, en el templo Gerizim. Habían cambiado la Torá, por eso no los aceptaban, porque no se apegaban a lo que sea la Torá. Y para el mismo Jesús, ellos no eran pueblo, ellos no eran israelitas. Pues le dice Jesús en Mateo capítulo 15, no es propio echarle esto a los perritos, dice Jesús. No la consideraba pueblo. Jesús, que no sabía que había un mensaje de tribus perdidas en Osea y en Amós, ¿que acaso no lo sabía Jesús? Obviamente que ese no era el mensaje. Ahora, en Esdras capítulo 4 nos va a decir cuando ellos regresan del cautiverio de Babilonia, cómo estos samaritanos quieren ayudar a la construcción del templo. Y Esdras, que es profeta, les dijo que no, porque no quería contaminarse con ellos. ¿Pero por qué no se quería contaminar con ellos? Por el mismo tema de la Torá, que estaban guardando la Torá diferente. Y para que no se mezclaran y que no volvieran a caer en pecado y no fueran ser cortados otra vez, porque por eso fueron cortados del pueblo, por eso fueron cortados de la tierra de Israel, por eso el templo se había destruido, porque habían violado la Torá. Dijeron, pues ya no vamos a hacer el mismo error, pues nos separamos de ellos. Ellos, que eran los más próximos a estas mezclas de gentiles israelitas, no los consideraban pueblo. Y eso está y esto hasta el mismo Jesús lo remarca. No hay un solo texto en donde nos diga de los 27 libros que sea explícito, que no tengamos que interpretar, que sea explícito y que diga, estos son tribus perdidas. No hay un solo texto. Con eso termino. Ok, Omar. Dale, Omar. Sí, Omar, dale, Omar, adelante. Sí, nada más con esta participación corta y me retiro. Yo también me voy a retirar esta noche estar aquí. Nomás volviendo a una pregunta que dejé, ¿cómo prueban que Elías era israelita? Y otra más que ahorita escuchando a Valentín, siempre les he preguntado cómo se llama a un judío que es cortado de su pueblo. La respuesta bíblica es gentil. Así se le llama a un judío cortado del pueblo, es un gentil, porque para
delante de la presencia de Dios solamente existe su pueblo y el resto de las naciones. Todavía, si queremos todavía ser más precisos con bisturí, a Israel también se le llama nación. Y entonces, técnicamente, los israelitas siguen siendo o son gentiles o goy o goyim. Si queremos ser quirúrgicos así. Entonces, no es necesario que algo que se entiende en el contexto y en ese tiempo, es decir, no tiene que decir en ese tiempo que son israelitas cuando sabes que son israelitas. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y aquí encuentro a muchos mexicanos. Cuando yo hablo con ellos, nada más al verlos o tratar, puedo saber que son mexicanos. No tienen que traer un letrero que diga soy mexicano, porque lo que se mira no se cuestiona. Entonces, en los tiempos, ellos hablaban a esas personas. De hecho, la carta a Romanos es una pelea de Pablo para reconciliar a los judíos con los judíos helenizados, los circuncisos con los incircuncisos. Pero siempre Pablo habla en el contexto del pueblo de Dios. Eso es la carta a los romanos, igual que la carta a los gálatas. Casi siempre todas las cartas van dirigidas a los santos. Si no saben quiénes son los santos, no pueden entender las cartas de Pablo. Por eso Pablo es muy, muy preciso y muy difícil de entender. Cuando muchos creen que están hablando de ellos mismos, cuando lee, si un chino agarra la Biblia y cree que está diciendo Pablo que tú, creyendo en Jesús, eres de Abraham, pues está malinterpretando, porque Pablo escribe a los santos y los santos son los israelitas. Y la visión de Ezequiel en los últimos tiempos dice que los huesos secos, habla de algo físico, se juntarán sus músculos y todo, y al final el espíritu entrará en ellos. Entonces, esas personas son los israelitas que van a regresar y que estaban perdidos. Uno de ellos, Cornelio. Y eso fue lo que traté de hablar y de enseñar aquí, y que lo dice el versículo 36 de Hechos, cuando dice, este es el mensaje enviados a los hijos de Israel. No puede decir israelitas, pero cualquiera que lee y sabe que a los hijos de Israel son los israelitas, nada más es cuestión de hacer gimnasia mental. Muy simple y sencilla. Con eso me retiro. Saludos a todos, bendiciones y que descansen. Bendiciones, Omar. Eric. Sí, yo también estoy a punto de retirarme, pero Cogoto ha hablado muchos puntos, ¿no? Y solamente para cerrar, a ver, es verdad, hay varios puntos también Cogoto menciona la situación de Samaria. Y Samaria, acorde a Isaías 7, era Efraín. Efraín también es conocida como las 10 tribus del norte. Y por eso es que había esa división entre ellos por el tema de la ley. Esa era la pared de enemistad. Esa era la división que había entre hermanos, porque todos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando también menciona acerca de la mujer que viene y le pide el milagro para salvar a su hija, esa mujer no es israelita, es fenicia. En Marcos es el mismo pasaje, y Marcos es el primer evangelio, después viene Mateo. Y en Marcos señala que es fenicia, no es israelita, y por eso Jesús le llama de esa manera, perro. Y recordemos que los no israelitas o los perros se quedan fuera del reino de Israel, ¿no? En la Jerusalén celestial. Está eso en Apocalipsis 24:14. Ahora, acerca de Hechos 15, Jacobo cierra y toma la decisión, ¿no? Yo decido, yo juzgo, dice, porque él era la cabeza de la iglesia y no Pedro. Y él cita en Hechos 15:16, ¿no? Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que son llamadas por mi nombre. Y esta es una cita de
Esta es una cita de Amós. Amós. Ajá, Amós 9:11. Y Amós 9:14 habla de la restauración de Israel. ¿Qué era la restauración de Israel? Que también los apóstoles antes de Jesús ascender a las nubes preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino en estos tiempos? Y la restauración es la unificación de ambas casas, pero la casa del norte estaba peleada con la del sur y del sur con el norte. ¿Cómo se iba a reunificar? Pues a través de Cristo, aceptar a Cristo. ¿Y por qué el Nuevo Testamento no señala que son las 10 tribus perdidas del norte? Claro, no te dice explícitamente. Sin embargo, encontramos de que Jacobo, el hermano del Señor, que era el obispo de la iglesia luego que Jesús ascendió, manda sus cartas a las 12 tribus perdidas, o las 12 tribus de la dispersión. Pedro también señala y dice, envía sus cartas a las mismas zonas donde Pablo predicó, una de ellas Galicia, Asia Menor, donde ahí también está Efesios, y dice a los expatriados de la dispersión. Pablo también menciona en Hechos 26, versículo 5 al 7, cuando es llevado al rey Agripa. Luego de toda su predicación, ya había predicado y está a punto de ser llevado a Roma a ser ejecutado. Y dice, esta es la promesa de la esperanza que nuestras 12 tribus quieren alcanzar día y noche. Y claro, Pablo dice, no hay diferencia entre judío ni griego. Pero en Juan 7, creo que es el versículo 35, Jesús les dice a los apóstoles, dentro de poco no estaré con ustedes, ya no me verán. Y entre ellos preguntan, ¿acaso irá a los griegos a enseñar entre los griegos, a los de la dispersión? Entendiendo de que en la dispersión estaban también los griegos. Y no es que te diga explícitamente, sin embargo, cada cita de Pablo te lleva al Antiguo Testamento. Y cuando vas al Antiguo Testamento, se trata nuevamente de la casa de Judá con la casa de Israel, la reunificación. Acerca de que estaban muertos sus delitos y pecados, Ezequiel 37, la casa de Israel. Romanos 9, hay 3 profecías bíblicas que Pablo cita y los aplica a los romanos. Y habla acerca de Oseas, Isaías, y siempre se trata de la casa de Judá y la casa de Israel. El nuevo pacto, Hebreos 8:8. Hebreos es el Nuevo Testamento, luego de la predicación de Pablo, con la casa de Judá y la casa de Israel. La Nueva Jerusalén, ¿para quiénes era sagrado esta ciudad? Para los israelitas. Y esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tenía 12 puertas, escritos con los nombres de las 12 tribus de Israel. Pues supongamos que queramos entrar nosotros ahí. ¿Por cuál de las puertas ingresaríamos? Si solamente tiene 12 puertas y están con los nombres de ellos. Pero, en fin, amados, muchas gracias. De todas maneras, siempre es... Eric, ¿me puedes dar 2 minutos para darte estos textos, esta idea? Así bien rápido, por favor. 2 minutos. Cogoto, ¿qué te parece si me ingresan al chat y ahí podemos continuar? Así bien rápido para que esto quede aquí en el en vivo y quede directo esto. Así bien rápido. Peregrino, 2 minutos. Eric, por favor. Mira, esto es la Torah. Esto es lo que dice la Torah, Eric. Si tú lees la Torah, te vas a encontrar con esto. Así bien rápido. La Torah dice que estas personas serán cortadas del pueblo. Y cuando dice cortados del pueblo, es de que dejan de ser israelitas. Una de estas maneras para poder ser cortado es hacer violaciones al pacto y a la santidad de Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en no practicar la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 14. Sí. Lo podemos ver también en Números capítulo 15, versículo 30 y versículo 31. También hay algo así como cuando blasfemas en el nombre de Dios. Lo vemos en Levítico capítulo 24, versículo 15, versículo 16. ¿Recuerdas el tema de este hijo de un egipcio y que su mamá era de la tribu de... no puedo recordar ahorita, pero que era una israelita? La blasfemia te cortaba del pueblo. También había violaciones de los tiempos sagrados. Por ejemplo, el no observar Pesaj. Números capítulo 9, versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Éxodo capítulo 12, versículo 19. Profanar el Shabbat. Éxodo capítulo 31, versículo 14.
Y también esto lo vemos en Levítico capítulo 23, versículo 29. Levítico capítulo 23, versículo 30. Idolatría y prácticas paganas. Ofrecer a los hijos a Moloc sacrificios a los niños. Levítico 20, versículo 2 al 3. Levítico 20, versículo 4, versículo 5. Levítico 20, versículo 6. Lo podemos ver así como violaciones rituales y rituales de pureza. Levítico 7, versículo 27. Levítico 17, versículo 10. Levítico 17, versículo 14. Levítico 7, versículo 25. Ahora, en el Nuevo Testamento te dice que hay un plan de salvación. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el famoso Juan 3:16, que este es el único que voy a leer, pero prácticamente los otros textos que voy a dar van a tener la misma idea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto también lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al versículo 6. También en Tito 2, versículo 11. Juan 1:29. En Juan 2, primera de Juan 2:2. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 18. Lucas capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Y esto lo voy a leer también. Lucas capítulo 2, versículo 30, versículo 32. Porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Si te das cuenta, el mensaje de la Torá de Moisés es de que si tú profanabas la ley de Moisés, serías cortado del pueblo. Sí. Digamos que de otra forma habrías perdido tu salvación, porque si tú estudias la Torá, tú sabes que la Torá es el medio de salvación para el pueblo de Israel. Si tú cumples los mandamientos, vas a ser bendecido. Y si no los cumples, vas a ser castigado. Precisamente esto es lo que va a pasar, y por eso ocurrió el exilio del 722 y ocurrió el exilio del 586, porque habían profanado la Torá. Pero en el mensaje en el Nuevo Testamento hay otro mensaje. Y fíjate lo que dice en el versículo 32 de Lucas que había leído. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando de Israel y de los gentiles. Entonces, ese mensaje que ustedes quieren dar, prácticamente a la luz del Nuevo Testamento, no tiene sentido. Porque no tiene sentido. Ya, a ver. Cogoto, una pregunta. Regresando a Juan 3:16, que es un versículo, la cual también se puede hacer un libro de eso. Ya, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su primogénito para que todo aquel que crea no se pierda. ¿Ya? ¿Cuándo en el Antiguo Testamento Dios amó a todo el mundo? Pero estamos dentro del nuevo pacto. No, ya No, sé. así bien rápido. Mira, te voy a leer varios textos, pero así bien rápido. Te voy a dar dos. Nada más déjalo, los busco bien rápido. Un ejemplo lo vamos a tener en Isaías capítulo 49, lo voy a buscar bien rápido. 49:6. No. 49:6, ¿cuál es? Así bien rápido, lo ando buscando, me parece que es el 5. Sí, que levantaré a las tribus de Jacob, ¿esa? Sí, versículo 6. Sí, Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Ojo, también te di por luz de las naciones, sí, para claro. que seas mi salvación hasta lo postrero de los días. Y te voy a citar bien rápido también Isaías capítulo 2. Y esto. Así bien rápido, Eric, así bien rápido. Estos dicen, en el judaísmo dicen que este es el texto que habla más cercano al tiempo mesiánico. Aquí Isaías ya está hablando de que ya estamos en el reino mesiánico. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Sí, ¿Qué? Todas las naciones. Y ahí te está hablando del tiempo mesiánico. Y en el tiempo mesiánico, ya cuando ocurrió la redención, ya cuando ocurrió todo, todas las naciones suben a Jerusalén. No, ya, pero la pregunta que te hice es, ¿cuándo Dios amó a todo el mundo? Ok, bueno, yo pensé que con esto quedaba claro, pero bueno, es que en el plan de Dios... Ok, Eric, es que en el contexto de toda la Biblia hebrea, toda la Torah y todo el Tanaj, el plan de Dios es regresar al estado del Edén y que nosotros podamos vivir, bueno, mejor dicho, que Dios quiere vivir en medio de nosotros.
Pero cuando dice nosotros, incluye a Israel, incluye a las naciones. Ese es el resumen de toda la Biblia hebrea. Sí, yo te entiendo y me sé de memoria todo esto y viene de Isaías 43, porque en Isaías 43 habla de que los hijos de Israel estaban en los 4 rincones de la tierra. Por eso es que dice, de los confines de la tierra te recogeré, hijo, porque yo te amé. Pero la pregunta era, Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó al mundo. Ese mundo se refiere a toda la humanidad, se refiere al planeta en sí, se refiere, porque en nuestro idioma, por ejemplo, existen 14 diferentes definiciones de palabra mundo. Entonces, ¿cuál es la que se adecua al contexto bíblico? Si tú me enseñas un pasaje donde dice que Dios amó a todo el planeta Tierra o al mundo, entonces entiendo de que esa es una cita en la cual Juan la aplica en cuanto La palabra es cosmos. yo sé, es cosmos. Pero Yo sé que es Eric, cosmos. Eric, Sí. ¿recuerdas cuando había leído Lucas capítulo 2 y dice versículo 30? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mira, Sí, todos sí. los pueblos. Bueno, y tú vas a decir que todos los pueblos son israelitas o había israelitas. Ok, está bien. Pero Luz todavía no voy para a entrar ahí. revelación a los gentiles Yo te entiendo. Como y tú me estás gloria de tu pueblo Israel. ¿Quiénes son estos gentiles y quién es este pueblo Israel? ¿Quiénes son esos dos estamos pueblos? tú me estás hablando de salvación y yo te estoy hablando de amar. Porque el texto dice, por tanto Dios amó al mundo. ¿De acuerdo? No hay ese texto. Pero sí tenemos ese texto, si tú quieres puedes entrar a tu Biblia y leernos a todos Deuteronomio 7, versículo 6, 7 y 8. El 7 especialmente. Deuteronomio 7, 7. Y ahí dice que Dios amó solo a Israel. Entonces, ¿cuál es el contexto de mundo? Y si nos vamos, a ver, vayamos ahora a Juan 18, 20. Ya. Juan 18, 20. Pongan atención a esto rápidamente porque también me tengo que ir. Dice, en un versículo anterior, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de los discípulos y de sus enseñanzas. El 18:20, Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. ¿Jesús realmente habló a todo el planeta Tierra, a todas las naciones, en todos los países? Continuemos. Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo. Jesús compara el sistema judaico como mundo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. Es decir, la palabra mundo también significa grupo de personas que conviven un determinado tiempo. Hay Es que ver decir, el contexto, está bien. Por eso, claro, es decir, de acuerdo, Peregrino. Por eso le decía, si es que ustedes encuentran una cita en el Antiguo Testamento que Dios realmente amó a todo el planeta Tierra, a toda la humanidad, entonces podemos aplicar ese mundo a todos nosotros. Ahorita termino, un ratito. Pero, si vamos a Deuteronomio 7:7, dice, Dios amó, por tanto Dios amó a sus padres, por eso te amé Israel. Deuteronomio 14, a solo ustedes he escogido, a vosotros he escogido. Amos 3:2, de todos los pueblos de la tierra, solamente a Israel me he dado a conocer. Por lo tanto, la palabra mundo puede perder el contexto, pero Jesús lo aplica a su sistema de cosas, los judíos. Y en el mismo Juan hay muchas palabras mundo que se refieren solamente a los israelitas, ¿no? Por tanto, Jesús dice, el mundo me aborrece, pero a ustedes no los aborrece, refiriéndose a los apóstoles. ¿Qué mundo lo aborrecía a Jesús cuando él estaba presente en su ministerio terrenal? Los judíos. Ese es el contexto del mundo y que se va acorde también al Antiguo Testamento. Ahora sí, Cogoto. Así bien rápido. Bueno, es que cuando nosotros nos vamos al contexto de Deuteronomio, estás en el contexto de Dios hablándole al pueblo de Israel. Pero es un contexto diferente al Nuevo Testamento, porque tú vas a concordar conmigo que en el Nuevo Testamento hay un nuevo mensaje, y este nuevo mensaje es el mensaje de salvación. Por eso se sorprende tanto Pedro cuando ve lo que ocurre en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio no era israelita. Si Cornelio fuera un israelita, no hubiera sido nada fuera de... No hubiera sido un problema que hubiera bajado el Espíritu Santo, porque ahí está el tema de que se manifestó el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo a gentiles? Si supuestamente esto era exclusivo del pueblo de Israel. Ahora, por ejemplo,
Entonces, cuando tú quieres mezclar estos dos, digamos que estos dos contextos, obviamente que no van a concordar. No van a concordar porque uno es Dios hablando al pueblo de Israel, a su pueblo, claro, nadie niega que el pueblo de Israel es su pueblo, pero otra cosa es la nueva revelación que hay en el Nuevo Testamento, porque incluso se sorprende Pedro de que los gentiles sean incluidos en la iglesia. Y no has lidiado con el texto de Lucas capítulo 2, versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. ¿Quiénes son estas naciones y quién es este pueblo Israel? ¿O tú eres de los que tiene la idea de que el pueblo de Israel es nada más la tribu de Judá? ¿O son las 12 tribus? ¿Y quiénes son nuestros otros gentiles? Sí. Ya, bueno, Pues, déjenme meter ahí un bocadillo, ¿no? ¿O qué? sí, sí, ¿O lo dale, seguimos dale, escuchando? dale, dale. Sí, ok. Bueno, Mira, con ese tema, Eric, de que Dios amó solamente a Israel, obviamente, mira, yo hablo mucho con raíces hebreas, y Sí, si hablamos del Antiguo Testamento y tú me dices que Dios amó solo a Israel, yo te voy a decir amén. Si hablamos del Antiguo Testamento y tú me dices que hay que celebrar fiestas, yo te voy a decir amén. Si hablamos del Antiguo Testamento y tú me dices que hay que guardar Shabbat, te voy a decir amén. Mientras nos mantengamos en esos temas dentro del Antiguo Testamento, no vamos a tener ningún problema. Yo lo que les digo, que el problema lo encuentran cuando cruzan la línea del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Ahí es un parteaguas. Entonces, primeramente, te comento, Eric, tú mencionaste acerca de los, donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios, que lo menciona Oseas. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos hasta el Cántico de Moisés, Moisés es el que lo cita. Ajá, yo los moveré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo y con una nación insensata. Entonces, ahí Moisés se lo está hablando a las 12 tribus antes de entrar a la tierra de Canaán. Entonces, Moisés le está diciendo a las 12 tribus que un día, así como ellos movieron a celos a Dios, Dios los movería a celos con un pueblo que no es pueblo, y se lo está hablando a las 12 tribus. Quiere decir que ese pueblo no iba a ser el mismo pueblo de Israel, ni la nación de Israel, sino que un día iba a ser gente a quien se le dijo, ustedes no son pueblo y ustedes no son mi amada. Y esa gente y ese pueblo definitivamente son los gentiles, porque a los gentiles nunca se les dijo eso. Entonces eso está profetizado y es lo que Pablo trae en Romanos 9, Romanos 10, citando al mismo Oseas y citando a Isaías y citando al mismo Moisés. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, yo veo que cometes no sé cómo tú lo interpretas en ese sentido, pero creo que metiste una reversa cuando citaste Hechos 15 con Jacobo, cuando dijo, porque así está escrito y así dicen los profetas, que en los posteriores tiempos restauraré el tabernáculo caído de David para que todas las naciones busquen al Señor. Y luego te vas a Amós, pero es que es al revés, Eric. Tienes que citar a Amós y en el nuevo pacto, en Hechos 15, tú tienes que ver el cumplimiento. Entonces el cumplimiento lo está citando Jacob con la injerción de los gentiles. Entonces, es lo que está hablando Jacob, de la injerción de los gentiles. Y por otro lado, mencionaste a la mujer ferofenicia como perrillo, y luego te fuiste a Apocalipsis diciendo que, bueno, como ella era una perrilla, entonces en Apocalipsis dice que los perros no van a entrar al reino de los cielos. Si tú te vas al contexto de Apocalipsis, se está hablando de los perros fornicarios, adúlteros, mentirosos y todo lo demás. Obviamente, todas esas personas van a quedar fuera, pero si esa mujer vino al Señor y el Señor le respondió, y no solamente esa mujer, sino todos los que eran considerados perros, que después, cuando empiezan a entrar los gentiles, que eran los considerados perros, empiezan a entrar a la fe, obviamente ellos no se van a perder. Ellos no se van a perder. Y cuando Apocalipsis habla de los perros, de los adúlteros, de los mentirosos, de los ladrones, ahí te voy a decir que van incluidos judíos y ahí van incluidos israelitas. Bien. Así que Bueno, hay que tener cuidado en ese lado, cómo uno ve e interpreta las escrituras rápidas. Bueno, como ya no está Omar, se lo voy a dejar para mi siguiente intervención. De lo que él mencionó últimamente, también aquí le tengo una respuesta. Ya, Dale, Camacho. Me tengo que ir retirando ya. Disculpe, va a ser la 1. Yo me levanto acá en 4 horas. Tengo que tomar examen, pero
O sea, siempre es interesante poder escucharlos. Quedamos para otra oportunidad, más bien. Claro que sí, Eric. Bueno, Buenas noches. Buenas está noches. bien. Buenas noches. Bueno, de todos modos, ahí yo quería responder también tantito porque exactamente, ¿verdad? Si la mujer esta no era israelita, era fenicia, entonces prácticamente que Jesús le dijo que tenía su grande esa fe, ¿verdad? Entonces, claro que Jesús también vino a los gentiles, a los paganos. La otra cosa era que capítulo Hechos, voy a leer rápido, bueno, en Hechos 13, 16, prácticamente Pablo llega aquí a una sinagoga y habla a los israelitas. Yo sé que Pablo fue a los israelitas en la dispersión, sabían, el mismo texto que me dijo, que comentó cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús que a dónde iba a ir, que se iba a ir a los expatriados, a Grecia, que se iba a ir allá, no iba a regresar, sabían dónde estaban, ¿verdad? Los israelitas, sabían en qué región estaban en sinagogas, ¿ok? Ahora, yo creo que a veces se cree o se piensa que Pablo predicaba a diario en las sinagogas. Las sinagogas se abrían nada más los días de Shabbat, ¿verdad? Se predicaba, se juntaban en Shabbat, no predicaba a diario ahí en las sinagogas, ni se juntaban diario en las sinagogas todos los israelitas y guardaban toda la ley de Moisés con israelitas, judíos y paganos, porque entonces la historia y el mismo Hechos nos cuenta otra cosa, ¿verdad? Había muchos acontecimientos ahí. Capítulo 14 de Hechos dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. En una sinagoga entraron, ahí está bien. Creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Bueno, ellos a lo mejor van a decir que estos griegos eran los israelitas, ¿ok? Mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, aquí está hablando de tres cosas: de judíos, de griegos y de gentiles, en el mismo pasaje. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con de nuevo confiados en el Señor, en el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por sí las manos de ellos señales prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente en sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconia, y a toda la región circunvecina. Ahí predicaban el evangelio, ahí ya no entraron a ninguna sinagoga. Esto es lo que yo siempre les he tratado de decir y lo dice claro. Y cierto hombre de Listra, sentado, imposibilitado de los pies, ojo de nacimiento que jamás habían dado, oyó hablar de Pablo, el cual fijado en sus ojos y viendo que no tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo hacía, hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo frente a la ciudad trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Aquí ya no había nada de judíos, ni israelitas, ni temerosos de Dios. Prácticamente era totalmente un templo pagano de griegos, donde prácticamente los confundieron a ellos con dioses. Si ellos fueran temerosos o israelitas o de expatriados o de las 10 tribus, no los iban a adorar como dioses, ¿verdad? Ni a cargar, ni a pensar que eran Júpiter, ni Mercurio, ni nada de esto. Lógico que hubieran tenido un pensamiento del Dios invisible y no hubieran hecho nada de esto, pero prácticamente, ¿por qué lo hicieron? Porque eran totalmente paganos totalmente. Entonces, sí, Pablo fue a los israelitas, pero predicó a tres públicos. Ahora,
si los paganos no descansaban en Shabbat, ¿cómo se convertían estos ahora? La otra pregunta es, cuando Pablo iba a los Shabbat, a las sinagogas en Shabbat, lo corrían. Entonces, ¿dónde dice que después predicaba el evangelio? ¿A dónde iba a predicar el evangelio? ¿A las calles? Además, en esos tiempos, como estaban bajo la ley de Roma, había un día de mercado, que era el día de descanso, que era cada 8 días, y que cada semana cambiaba diferente. No estamos hablando tampoco de un domingo. Estamos hablando de que una semana era el domingo, otra semana era el lunes, otra semana era el martes. Era ese día que se le llamaba día de mercado. Entonces prácticamente Pablo predicaba en las calles, no siempre predicó en las sinagogas. Y los judíos no andaban en el día de mercado con los paganos comprando y juntos ahí y comiendo y degustando para que llegara Pablo y les predicara a todo el público junto. Claro que había 3 tipos de público. Bueno, aquí lo dejo, Peregrino. Sí, está bien. Hermano Alberto, que el Señor le bendiga. Bienvenido. Buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermano. Aquí, mire, platicando un poquito, ya sabe cómo es aquí. Excelente. Sí, un saludo a todos, amados siervos y siervazos del Eterno, ¿verdad? Valentín, Camacho, Baronzazo y Peregrino, ¿verdad? Y aquí buenas noches, Pastor Alberto, buenas noches. Oh, un gusto, un abrazo a siervos y a todos los del chat, siempre un gusto aprender, reaprender. Aquí, pues en este canal del Pastor Sanders, gracias por la confianza, por ese tiempo. Solamente quería comentar esta parte un poquito, viendo la traducción, por ejemplo, de la palabra, en este caso, amar o amó, como lo dijo, creo que era el hermano Omar, de Deuteronomio 7:7, ¿no? Ok, tengo aquí una traducción, entre otras traducciones, y dice, por ejemplo, si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser ustedes más numerosos que los demás, porque son el pueblo más pequeño. O sea, aquí quizás no sé, con los cuidados correspondientes, pero no va con la idea de la diferenciación que creo que entendí de amar de Juan 3:16 con Deuteronomio 7:7. Creo que no va por ahí. Quizá lamentablemente ahí puedo entender, si es que es el caso, que nuestro hermano que antecede, pues creo que quiso ver un poquito un literalismo, ¿no? Y sin darse cuenta, creo, hace un sesgo, ¿no? Con esta parte, y lamentablemente creo que contrasta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, quizá nada más como acotar un poquito la palabra para perros. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, se sobreentiende esta expresión, creo, en el caso de Caleb o de Caleb. Ustedes ya saben quién es Caleb, quién es Caleb, ¿no? Y en el sentido hebraico tiene que ver exactamente con la expresión perro. Ajá. Entonces, como bien comentabas, Peregrino, hay que checar, y muy bien lo expresaste, los contextos, ¿no? Pero que lamentablemente a veces se generaliza y bueno, no, prácticamente choca, ¿no? Ahora, en este caso de Caleb, para variar, en hebreo es una palabra compuesta que tiene que ver con un corazón dispuesto. Lev o Caleb, corazón, y la abreviación de disposición. Entonces, no es que en un momento dado el sentido de perro como perro, no, ay Dios bendito, no, válgame la expresión, lo caninicemos, ¿no? Como un canino. No, yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema del literalismo. Y obviamente perdemos el sentido, porque entonces, ¿cómo interpretar a Caleb, el clásico Caleb? ¿No? Yo creo que va más allá del punto, ¿no? Solamente ahí la afinación en un sentido, por así decirlo, lingüístico, de momento, ¿no? Gracias, Peregrino, gracias, Valentín, gracias, Camacho, gracias, chat. Bendiciones, hermano. Cogoto. Gracias a usted, Pastor Alberto. No, es que, por ejemplo,
que quede claro que yo no soy cristiano y yo no vengo a defender el cristianismo, pero es que en sí lo que se está diciendo... Acabas de echar a perder todo lo que dijiste también, que tú habías dicho. Peregrino, pero el punto es este, o sea que lo que estaban diciendo que en realidad contradice lo que dice el Nuevo Testamento. Claro. Entonces, ahí sí hay un problema, porque una cosa es tratar de defender un punto, pero es que lo que estás diciendo contradice prácticamente, ¿cómo digo esto? Contradice uno de los ejes del Nuevo Testamento. Entonces, es que eso es el Nuevo Testamento. Entonces, si tú dices lo contrario, pues prácticamente lo estás desechando y eso, y sí hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque decir que Juan 3:16 solamente se refiere al mundo de Israel, pues en realidad no tiene mucho sentido, porque hay muchos textos que cuando hablan de salvación para todo el mundo. Precisamente el cristianismo es una religión universal. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Hasta el momento sería lo único que pudiera aportar. Sí, ok. Sí, bueno, con esto que estás diciendo, Cogoto, realmente, por decir, Juan, creo que es primera de Juan 2:2, dice Juan que el Señor vino y, a ver, déjalo, lo leo mejor aquí rápido, tengo la Biblia. Es primera de Juan 2:2. Ajá, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, ok, Él hablando como judío. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces está haciendo una diferencia muy, muy obvia. Y bueno, también Juan el Bautista dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, también tenemos el tema que le mencioné de Romanos 5, parece que es 5:4, donde habla con el tema de Adán y la humanidad. Entonces, la verdad, pues no sé, me extraña que siendo tan académicos tengan estos errores tan garrafales. Por otro lado, también Omar mencionaba que cómo se le dice a un judío que es cortado del pueblo. Él dijo, bueno, fácil, se le dice gentil. Así que como se le dice gentil o se le llama gentil, entonces de ahí obviamente él va a tomar que ya todos los gentiles son israelitas, ¿no? Pero es que en el mismo Romanos 11, el mismo Pablo hace una diferencia entre los que son ramas desgajadas, obviamente esas ramas desgajadas, dentro del argumento de Omar, esos serían los gentiles, por decir así, que no quisieron creer. Por otro lado, Pablo le habla a los gentiles que fueron injertados y les dice, pues ustedes también tengan cuidado y no se ensoberbezcan, porque también el Señor a ustedes los puede arrancar. Entonces ahí está haciendo la diferencia entre las ramas naturales que fueron desgajadas y de los injertados del olivo silvestre, que también pueden ser desgajados si no se mantienen en esa fidelidad. Entonces, ahí mismo el mismo apóstol está haciendo una diferencia entre esas dos personas que no pueden ser las mismas, con el argumento que estaba diciendo Omar. Por otro lado, también hablaba de los santos, ¿ok? Hablaba de los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, él dijo, si entendemos el contexto de los santos en el Antiguo Testamento, pues es obvio de quiénes van a ser los santos en el Nuevo Testamento. Ahí está el problema de que no entienden el Nuevo Testamento. Porque si nosotros vemos, como les dije, y se lo dije a Eric y yo se lo digo a Raíces Hebreas, si hablamos del Antiguo Testamento, ahí no vamos a tener problema. Ahí vamos a estar de acuerdo. El problema es cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿a quién se le dice santos? Yo les hago una pregunta aquí, los que tienen esa postura, que nos den un texto donde Pablo se dirija a un judío no creyente como un santo, a un israelita no creyente como un santo. En el Nuevo Testamento a los únicos que se les llama santos son a los creyentes. Tanto así que Pablo, cuando se refiere a los judíos, dice, 5 veces azotado por los judíos. Yo he pasado muchos peligros por los de mi nación. Yo tengo mucho pesar por mis hermanos, los que son según mi sangre, que es el pueblo de Israel, y oro por ellos para salvación. Hebreos dice, pues nosotros tenemos
pues nosotros, los que participan ¿cómo dice? De los sacrificios y todo eso no tienen derecho a participar de la mesa donde nosotros estamos. Pablo también en Corintios habla con respecto a Israel, a los que están trabajando en el templo, dice Israel según la carne. Entonces, hace una diferencia Pablo entre los judíos y los israelitas, que son creyentes y que no son creyentes. A los creyentes, a la iglesia en general, tanto israelitas, judíos y gentiles, se les llama santos dentro del Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento no hay una persona a quien se le diga santo sin ser una persona creyente. Entonces ahí Omar tiene que buscar también la manera de malobrar como lo hacen otros temas, ¿no? Así que, pues por ahorita sería esto lo que tenía en mente para decirle. Se fue, pero bueno, hay que dejarlo aquí porque también él aquí lo dejó sobre la mesa. Así que, pues a ver, seguiría el hermano Camacho otra vez. Ahora sí que va a ser ahora la José Luis Camacho. Mira, Togoto, antes que se me olvide, Togoto, hasta habías dejado confundido a Sigi, ¿eh? Cuando Sigi te estaba yendo a hablar, dijo, ¿pero qué le está pasando a Cogoto? Dice. y llegas tú y dices, no, pues es que yo no esto. No, por eso te dije, ya lo hiciste. No, Peregrino, perdón, Peregrino, por la decepción, pero quería hacer la aclaración. Está bien, está ya bien. Sabes que es Cogoto. Bueno, yo creo que ya también esta participo y me voy porque Si tú vas a cerrar el changarro, Camacho. No, No, ¿qué dale, crees que estuve No, yo 2 me días? quedo. Tuve 2 días con una infección en la muela y apenas hoy ya se me bajó. Entonces ahorita que ya hablé, Órale. ya No, está bien. Yo me quedo. pero bueno, ahorita que está ahí Pastor Alberto, quería comentar algo, ¿no? Él que sabe griego. Bueno, hay algo que se usa en el Nuevo Testamento, una palabra que dicen Helen, una palabra que dicen Helen, y Helen, que bueno, se utiliza hace rato, como decía Eric, se llamaba, creo, ¿verdad? Que se usa para gentil, pero bueno, el argumento es que Helen es un griego helenizado, ¿verdad? Y bueno, yo al principio, pues, como no sabía, escuché este argumento, me metí, me puse a estudiar. Entonces me di cuenta que esto es del griego clásico, esta palabra es del griego clásico, pero el griego clásico es 500 años antes de Cristo. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué tiempo se les empezó a llamar griegos? En el tiempo de Alejandro el Magno, a una región de estos Helen, que todavía no eran griegos, se les puso gallos. ¿Por qué se les puso gallos? ¿Por qué se les puso gallos? Porque los griegos empezaron a hacer ejercicio. Entonces ellos empezaron a hacer ejercicio, el pecho levantado, así bien parado. Entonces decían, tienen forma de gallos, ¿verdad? Cómo se paran los gallos así con el pecho de fuera. Entonces se les quedó gallos, que es griegos. Entonces de ahí cambió a griego. Pero esta palabra Helen, que dicen que hasta en el diccionario Strong está ahí, y que es para un griego helenizado, bueno, creo que es incorrecto. Creo que ya llegó el pastor. Le comentaba que la palabra Helen, que bueno, los griegos cambió en el tiempo de Alejandro el Magno a una región de estos Helen, que era cuando ellos, bueno, hacían ejercicio, y de hacer ejercicio se les levantaba el pecho, entonces ellos se veían así parados, entonces les empezaron a llamar gallos que significa griegos. Entonces de ahí se les quedó griegos, pero hay un diccionario Strong que se utiliza para la palabra Helen, y decir que eran judíos helenizados.
Y es que pues, si empezamos a pensar que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto fueron nada más hacia los israelitas, pues imagínate, yo prácticamente lo he dicho, bueno, entonces fácil, me hago una prueba de ADN y si ese ADN me sale que no soy israelita, pues bueno, pues ya, ¿para qué sigo, no? Prácticamente como un día les dije a los testigos de Jehová, pero no es así. O sea, la salvación, la misericordia es para el mundo. Entonces, cuando se habla de los dos temas siempre, ¿verdad? El de Timoteo y el de Tito, porque se dice que Timoteo era su mamá judía y su papá un helen, entonces era un judío helenizado, y que los de Tito eran sus papás helens, entonces que eran judíos helenizados. Entonces prácticamente ya no existen gentiles en el nuevo pacto, ya todos son israelitas. Pero volvemos al mismo punto, si Dios extendió su misericordia y su gracia nada más fue para los israelitas, pues entonces, ¿qué hacemos los que no somos israelitas de sangre? ¿Qué va a pasar o qué va a pasar con todos nosotros? Dices, te injertas al pueblo. Bueno, ese era el primer argumento y ahí estaba bien, porque así yo lo creo, yo me injerto, ¿verdad? Yo me injerto en Génesis, en Gálatas 3:16, somos injertados, ¿verdad? Claro. Pero si no tengo ADN israelita, antes creía que era injertado y se aceptaba ese argumento, pero ahora creo que el argumento ya cambió. Ahora sí son israelitas. Y el cristianismo no empezó hasta el siglo II, no empezó hasta el siglo II. El cristianismo, pues se le llamó a estas gentes que eran gentiles y que empezaron a aceptar, fueron siendo injertados a Jesús, se les empezó a llamar de esta manera. Pero esto no es hasta el siglo II, esto pasó en el siglo I, no fue hasta el siglo II, y tampoco fue por Marción. Aquí lo dejo. Ya me voy a ir porque ayer nos desvelamos, y era bien tarde, y bueno, que ahora me muero de sueño y necesito descansar. Pero hablando ayer con Ángel, Ángel dijo algo, yo no sé si él se dio cuenta de lo que él había dicho, pero vamos al caso de Timoteo. Ángel dice que Pablo lo circuncidó a Timoteo porque era israelita. Entonces lo circuncida para que vuelva a ser parte del pueblo y que por eso circuncidó a Timoteo. Entonces los gentiles que están en Galacia no eran israelitas, porque Pablo les dice que a ellos no se circunciden. Entonces ahí están estos gentiles que no son israelitas. Bueno, de acuerdo al argumento de Ángel, es un argumento demasiado contradictorio para ellos, porque entonces, ¿quién es israelita y quién no es israelita? Pero ese es un tema, para que vean el problema que tiene o lo inconsistente que es ese argumento. Otra cosa, que estos nazarenos, estos judíos, yo no voy a decir que eran judíos que estaban mal, simplemente ellos tenían otra manera de pensar. Para ellos tenían que circuncidar a estos gentiles. Pero ¿qué significa la circuncisión? Ser parte del pueblo. De una u otra forma, cuando ellos los circuncidaban, esos gentiles pasaban a ser judíos, a ser parte del pueblo. Y Pablo dice que no es necesario que sean parte del pueblo. Ese es el gran problema, ese es el dilema. Pero si el argumento, como dice Eric y Omar, de que estos eran tribus perdidas, pues estos se tenían que circuncidar para que regresaran a ser parte del pueblo. Pero, o sea que el mensaje no va ni siquiera por ahí, porque Pablo dice, no, estos que no se circunciden, o sea, el que está circunciso, que se quede circunciso, y el que esté incircunciso, que se quede incircunciso. Pero es que la gente que sabe, por ejemplo, yo escuché ayer a Ricardo, y Ricardo decía que esto de la circuncisión es un tema de los fariseos, pero si te das cuenta, la circuncisión es muy importante para el pueblo de Israel. Claro. Demasiado importante. Eso era la marca, como una marca que te distinguía entre las demás personas. Sabías que eras pueblo de Israel. Ahora, sí se gentilizaron los judíos,
pero ellos nunca dejaron de ser judíos, nunca perdieron su identidad. Hubo gente que sí que haya perdido su identidad, claro, yo no voy a decir que todos. Hubo gente que dijo, no, yo no quiero saber nada del Dios de Israel, yo no quiero saber nada de la Torah, claro. Pero por ejemplo, Filón de Alejandría era un judío helenizado, completamente absorbido por la cultura griega. Él consumió a Platón y consumía a filósofos griegos, pero él sabía que era judío. Él en ningún momento perdió su judaísmo. Él no sabía que no era judío. Él sabía que era judío y estaba totalmente helenizado, totalmente consumido por la cultura griega. De hecho, hasta muchos judíos, digamos que por eso mismo como que no lo aceptaban muy bien o no era muy bien visto, porque estaba muy influenciado por la cultura griega. Estaba helenizado, pero seguía siendo judío. Él sabía que era judío. El mismo Pablo es un judío, Pablo es un judío helenizado. Él no es un judío de Jerusalén, no es un judío fariseo de Jerusalén, pero él tenía su judaísmo, él sabía que era judío. Entonces, que estén gentilizados los judíos, si lo queremos llamar así, que estén influenciados por las culturas paganas, nadie niega eso. Pero si nos damos cuenta, en el mismo Nuevo Testamento hay evidencia de que ellos sabían quiénes eran. El capítulo de Hechos 2 es muy importante porque va a mencionar a Mesopotamia, va a mencionar a Medos y regiones de Egipto y regiones de Europa. Pero recuerdan en el mapa de Asiria, Asiria era parte de Mesopotamia y parte de Media, de los medos. Y te está diciendo que hay gente que viene de ahí a la fiesta de Pentecostés. O sea, esa gente no había perdido su identidad como israelita. Que hubo gente que se haya perdido, sí, o que hubo gente que mataron, sí. Nadie niega eso. Que hubo gente que se lo llevaron en cautiverio, sí, lo dice la Biblia. Nadie está negando los cautiverios. Pero no tiene sentido decir que en el 722 esas 10 tribus llegaron a América y fundaron las culturas olmecas, mayas y aztecas, los incas y no sé qué más. Eso es lo que no tiene sentido. Eso es lo que no cabe. Pero, no, increíble el debate. Me ha quedado bien claro aquí, yo nunca debatería con Hugo. Nunca me atrevería a debatir ni siquiera un tema que domine, porque no, pobre Omar parecía un niño en chanclas al lado de Hugo. Sí. Con eso me despido. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Okay. Peregrino. Bueno, buenas noches, Cogoto. Sí, bueno, mencionar un poquito ese tema de la circuncisión de Timoteo. Definitivamente se sigue argumentando de que Timoteo fue circuncidado porque su mamá era judía. Bueno, sí tuvo un granito de arena, pero ese no fue el motivo. Ese no fue el motivo y la misma escritura nos lo está diciendo. El motivo fue por causa de que Pablo se lo quería llevar y se lo llevó al campo misionero. Ahora, se mencionó que no es que lo circuncidó porque su mamá era judía y los judíos iban a saber entonces que este Timoteo no era circuncidado. No, ellos ya sabían. El texto dice que precisamente fue por causa de los judíos de aquella región, porque todos sabían que su papá era griego. Es porque ellos ya sabían, no porque se iban a dar cuenta ni porque iban a revisar a Timoteo en ese sentido. No, es porque ellos ya sabían. Entonces, ahí dice el motivo, pero bueno, quieren seguir poniéndole al texto cosas que el texto no dice. Lo repito otra vez, estaría bien que hicieran un examen serio, hicieran un estudio serio, porque eso solamente lo mencionan para afirmar su postura, pero deberían de hacer un estudio serio del tema de Timoteo con lo que está escrito en el texto. Son 3 textos solamente, capítulo 16, verso 1, verso 2 y verso 3. Entonces, son tres textos que hablan de la circuncisión de Timoteo, un caso único en toda la escritura, y que ahí no se enseña nunca que eso fue una enseñanza para la iglesia, ahí no se enseña que la iglesia tenía que practicarlo, y ahí tampoco se enseña que fue por causa de que su mamá era judía, y tampoco se enseña que fue por causa de que este Timoteo tenía que pertenecer al pueblo de Israel. Bueno, también se dijo que porque era un israelita de esos que andaban por ahí desbalagados, perdidos y de todo.
pero yo lo mencioné en el estudio. Si Timoteo fue circuncidado porque su mamá era judía, solamente por eso, bueno, entonces Timoteo tuvo que haber sido circuncidado a los 8 días de nacido. Por otro lado, si Timoteo era circuncidado por ser de madre judía, entonces eso se tuvo que haber practicado con otras personas que estuviesen en la misma situación. Pero si no circuncidaron a Timoteo, Timoteo estaba cortado del pueblo. Eso lo dice la Torá. Por otro lado, a Timoteo no se le circuncidó para pertenecer a ningún pacto ni para ganar la herencia de ninguna tierra. Timoteo, cuando fue circuncidado, él ya estaba justificado. Cuando Timoteo fue circuncidado, sus pecados habían sido perdonados, él ya estaba dentro del nuevo pacto, ya tenía la vida eterna, ya tenía la promesa para los cielos nuevos y la tierra nueva. Él no necesitaba ningún otro pacto, y es una reversa pensar que alguien que está en el nuevo pacto tiene que circuncidarse para ir a ganar una herencia en una tierra física. ¿Por qué? Porque también algo que se está diciendo es que si bien vas a ser salvo porque aceptaste al Mesías, pero vas a ser, como dijo Omar, un salvo de segunda clase. Y los que se circuncidan, los que tienen este tema de la circuncisión, Omar, el tema que tienes con los israelitas, pero los que tienen el tema de la circuncisión, ellos dicen que si tú te circuncidas, tú vas a ganar mejor puesto que los que no se circuncidaron. Como quien dice, Cristo da una salvación de segunda y la circuncisión te da una salvación de primera. Es poner arriba la circuncisión por encima de Cristo. Y eso es una herejía con pura mayúscula. Es una herejía con pura mayúscula. Ese tema de Timoteo ni deberían de tocarlo. Y me gustaría que alguien se atreviera a hacer un estudio serio de ese tema. Son tres textos contra muchísima escritura que hay en el Nuevo Testamento que dice que no hay forma. Entonces, yo tengo hice 5 estudios de la circuncisión y todavía falta mucha escritura por tocar dentro del nuevo pacto. Y con 3 textos que no enseñan lo que ellos dicen, ¿quieren anularlo todo? Definitivamente no. Esto lo digo también para el hermano Hugo. Si va a tener este debate, no hay forma de que pierda este debate, definitivamente. Creo que me extendí un poquito, me emocioné, Camacho. No, está bien. Lo que pasa que, bueno, estaba leyendo aquí en Hechos 15, ¿verdad? Que, bueno, lo que a veces se nos pasa, entiendo, el otro día lo dije, ¿verdad? Entiendo que la gente que no cree en el Nuevo Testamento, pues se entiende, ¿verdad? ¿Por qué no cree? Pero es que en Hechos 15, bueno, no creo que haya sido Pablo, Pedro, Bernabé, porque prácticamente están diciendo que el Espíritu Santo, ¿no? Le pareció. Entonces, si creemos en el Nuevo Testamento, pues tenemos que creer que el Espíritu Santo fue el que habló ahí. Pues si no, no creemos, ¿no? Y ahí pues se vuelve todo un problema. Eso quería comentar de ahí de Hechos, donde prácticamente se habla que no se circuncide. Ahora, bueno, en la Torá prácticamente es claro que dice que los circuncidados serán echados del pueblo, ¿no? Serán cortados del pueblo, los incircuncisos. Claro. Y prácticamente para ser del pueblo hay que circuncidarse, y la otra es para cuando comer pesa, tienes que ser circuncidado. Si Cornelio hubiera sido un israelita, prácticamente se hubiera circuncidado. Cuando nosotros, antes no lo tomaba en cuenta, pero creo que también es bueno a veces agarrar, libros de historia de esos tiempos para saber un poco más, poder entender un poco más el contexto, porque si somos realistas hay cosas que específicamente no dice, ¿verdad? No dice la Biblia. Lo he dicho muchas veces. Cornelio fue un soldado romano,
pero, o sea, servidor de Roma, pero fue contratado por Asiria. ¿Por qué? Eh, Porque muchas veces nosotros no nos vamos al contexto histórico de aquel tiempo. Creemos que estamos como en este tiempo, ¿verdad? Como que, ay, sí, vete para Estados Unidos, vete, toma el avión y vete para allá, ¿verdad? Y hace esto o manejas tantas horas y te vas de aquí para allá, ¿no? De Roma a Jerusalén prácticamente era como un mes y medio de camino para ir allá, entonces imagínate, ¿no? Los soldados que trabajaban en Jerusalén, los de Roma los contrataban de Asiria, los romanos los contrataban de allá. Pero ¿para qué los contrataban? ¿Qué eran estos soldados? O sea, ¿qué eran? Lo vemos como si fuera la policía de hoy, ¿no? Y Sí. a un peregrino, bueno, nosotros que somos de la Ciudad de México, tú sabes que aún aquí la policía muchas veces no es tan honesta, ¿verdad? Muchas veces está Así para es. cuidarte y luego te terminan robando los mismos policías. Bueno, Sí. en Jerusalén todos esos soldados romanos se contrataban con un propósito. Ese propósito, si tú te vas a la historia, siempre ellos cuando hacían algo estaban entrenados para torturarlos y para matarlos. Entonces imagínate, ¿cómo crees que iban a contratar para israelitas para torturar y matar propios israelitas? Para Bueno, hacer ese trabajo. ajá, o sea, son filtros que se tienen que pasar, ¿me entiendes? Son filtros. Es como lo digo ahorita, Claro. ponte a pensar ahorita, pero ve a una sinagoga y tú dile, soy israelita, ¿no? A ver qué te dice. Ah, sí, pásele, adelante, le toca el asiento ¿está circuncidado? No, le toca el asiento de atrás, ahí pásele. Vas a ver que tú le dices soy israelita y bueno, ¿y de dónde o cómo o por qué? ¿No? No, pues soy Sí. israelita porque, bueno, pues porque la Biblia dice que soy israelita, ¿no? Porque No, me pues dijo mi Roé. porque te van a sacar a patadas y es lo mismo de ese tiempo, es lo mismo, lo Sí. mismo. Ahora, Cornelio, claro, por algún motivo, o sea, su corazón empieza a cambiar, pues como el de muchos, ¿verdad? De nosotros, viendo a los judíos, viendo lo que hacían, y él empezó a temer de Dios, por eso se le llama un temeroso de Dios. Si él hubiera sido israelita, se hubiera circuncidado. Ahora, cuando lo visita Pedro, ¿por qué Pedro no lo circuncida? Entonces, Claro. ¿por qué no lo circuncidó? Se quedó circuncidado. Ahora, si en la diáspora, en las sinagogas, siguen los temerosos de Dios que se sientan en la fila de atrás, que no están circuncidados y que no guardan, que no guardan específicamente la comida kosher, las fiestas, que estos eran los temerosos, simplemente iban y escuchaban a Moisés, que a veces también este texto lo utilizan para decirte que prácticamente todos en Grecia y en Roma escuchaban a Moisés, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, mira, ¿no? Simplemente en las sinagogas los judíos no andaban gritando en las calles predicando la Torá de Moisés, no lo andaban. No iban a los lugares, no iban al Areópago, no iban a estos lugares famosos que estaban en Éfeso y todo eso, que eran los teatros de esos tiempos de los griegos, los teatros, todos los teatros, Sí. no iban a predicar a Moisés, no, o sea, es en las sinagogas, por eso ellos dicen, cuando vayan Pablo y Bernabé a las sinagogas, o sea, a los gentiles, o sea, está haciendo una división, a los gentiles, nada más pídanle esto, a los israelitas también se les dice porque ellos ya tienen a Moisés. Ok, está bien, sí, porque ellos entran, los temerosos y los israelitas entran a la sinagoga, pero los gentiles no entran a la sinagoga, los gentiles no saben. Entonces, ¿por qué? Volvemos al mismo caso, al mismo punto que yo toqué.
¿por qué en Hechos 14, cuando Bernabé y Pablo hacen el milagro y los confunden con Júpiter y Hermes? ¿Por qué no? Dije, si ellos tenían a Moisés, si ellos escuchaban a Moisés, ¿por qué entonces los levantaron y les dijeron, ya llegó Júpiter y Hermes y los levantaron y los idolatraron? ¿Qué? Si escuchaban a Moisés, pero es que se confunde todo porque se mezcla, no se hace toda esta separación. Y hay un lío, y hay un completamente lío, que si uno es honesto en la historia, o sea, si uno cita la historia honestamente, sí te vas a dar cuenta que cuando empiezan los primeros creyentes son judíos, claro, porque guardaban la Torá, porque también hay que ser honestos, ¿verdad? Ellos, antes de creer en Jesús, ya guardaban la Torá. Y bueno, ellos continuaron. Ajá. Después hay persecuciones, hay muchas cosas que bueno, ellos ya continuaron predicando. Por eso hubo un problema con Pablo, porque Pablo se le revela un evangelio, pero cuando Pablo predica un evangelio tiene problemas con ellos. Pues si se hubiera sido el mismo evangelio, pues sí, no hay ningún problema, estamos bien, tú sigue y continúa. Pero ¿por qué entonces está el concilio de Jerusalén? Para ver y tocar todos estos puntos donde Pedro dice, es verdad, hermanos, a mí también se me dio la visión, ¿verdad? De Cornelio, o sea, de que iban a entrar los gentiles. Entonces, sí es verdad. Vamos ahora, o sea, que ellos vayan a los gentiles, entonces se les manda a ellos, se les mandó a Bernabé y se le manda a Pablo hacia los gentiles. Y lo dice bien, ahí está Hechos 13:16. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Bueno, si los temerosos de Dios son los israelitas, entonces ¿por qué Pablo hace una diferencia entre los que teméis a Dios y los israelitas? Y más adelante, al final del 13, dice, bueno, de una sinagoga se vinieron israelitas, se vinieron gentiles, bueno, temerosos de Dios, israelitas, porque creyeron en él, se fueron, pero ya no entraron en una sinagoga. Entonces, ¿dónde se empezaron a reunir? No se reunían en las sinagogas. Pablo no se reunía en las sinagogas con estas personas que se empezaron a reunir en casas. Y lo dice Romanos, dice Colosas, dice esto. ¿Por qué? Porque en las sinagogas ya no se les permitía entrar a todas estas personas. Sí, imagínate, si guardaran la Torah, no hay ningún problema, adelante. Si estás circuncidado, adelante. Si guardas todo lo de la Torah, adelante. Pero bueno, ahí lo dejo.